Buenos días, paz y bien. En el día de hoy, Natalia, número 3, Nivelsi, número 9, y yo, Diana, número 15, les estaremos hablando sobre la base canónica, coordenadas de un vector. Los temas a tratar en el día de hoy son el vector unitario, la base canónica, las coordenadas de un vector libre y los componentes tanto horizontales como verticales de un vector. Comenzaré yo hablándoles sobre el vector unitario. Cualquier vector cuyo módulo sea 1 se llama vector unitario, así como su nombre lo dice. Con su módulo yo me refiero a la longitud del segmento orientado que lo define. Un segmento básicamente es una recta que sí tiene fin, o sea que se corta. Los vectores unitarios en la dirección de los ejes positivos X y Y se escriben: vector Y es igual a 0,1 y vector J es igual a 1,0. Yo se los explicaré más adelante. Aquí tenemos esta pequeña operación, por así decirlo, para encontrar el vector unitario. Pero antes debemos saber la finalidad de este. Este básicamente se utiliza para dar dirección, únicamente para dar dirección. También, como mencioné anteriormente, son de magnitud 1 y no tienen unidades, obviamente porque no van para ningún lado, no pueden tener unidades. Entonces, ¿cómo resolver, o bueno, más bien, cómo obtener el vector unitario de V? Ok, se requiere encontrar otro vector con la misma dirección y sentido, pero que su longitud o magnitud sea igual a 1. Aquí tenemos al vector que es igual a 3 negativo, 5. Entonces queremos encontrar la magnitud de ese vector. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la raíz cuadrada de sus términos al cuadrado. O sea, tenemos la raíz cuadrada de 3 negativo al cuadrado más 5 al cuadrado. Tenemos que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de 9 más 25, que es igual a la raíz cuadrada de 34. Entonces, ahora se divide cada una de las coordenadas del vector entre el valor de su magnitud. Tenemos al vector entre la magnitud del vector, que es igual a 3 negativo entre la raíz cuadrada de 34, 5 entre la raíz cuadrada de 34. Si lo quieren convertir a números decimales, tenemos a 0 negativo, 0.51, que es, que ese es el resultado de 3 entre la raíz cuadrada de 34, 0.85, que es el resultado de 5 entre la raíz cuadrada de 34. Entonces, ahora para comprobar que se tuvo un vector unitario, hay que obtener obviamente su magnitud. ¿Y cómo? Simplemente buscamos la raíz cuadrada del vector entre la magnitud del vector. Tenemos la raíz cuadrada de 3 negativo entre la raíz cuadrada de 34 elevado al cuadrado, más 5 entre la raíz cuadrada de 34 elevado al cuadrado. Tenemos 9 entre 34 más 25 entre 34, sobre 34, es igual a la raíz cuadrada de 34 entre 34, que es igual a la raíz cuadrada de 1. ¿Y la raíz cuadrada de 1 cuál es? 1. Y ya, eso es todo. Seguimos con la base canónica. Cualquier vector del espacio V2 se puede expresar como combinación lineal de dos vectores que sean no nulos y no proporcionales. El conjunto formado por estos dos vectores se llama base con B y se fue con V ahí, base de V2. Básicamente, los vectores de la base canónica deben ser, como mencioné anteriormente, no nulos y no proporcionales. Al conjunto formado por dos vectores lo llamaremos base del vector 2. La base más sencilla del vector 2 es la formada por dos vectores perpendiculares, cuyo módulo es 1, llamado obviamente base canónica.
Por tanto, la base canónica del vector 2 va a estar formada por la base canónica de la magnitud del vector i y el vector j. Entonces tenemos que el vector i es igual a 1,0 y el vector j es igual a 0,1. Así, cualquier vector de 2 lo podremos expresar como una combinación lineal de la base canónica. Ahora los dejo con mi compañera Nivelsi, que les estará hablando sobre las coordenadas de un vector libre, que estas se llaman coordenadas cartesianas del vector y la pareja de números reales x, y, tales que permiten expresar el vector como combinación lineal de los vectores de la base. Presten mucha atención. Coordenadas de un vector libre. Sea la base igual a la magnitud del vector i y el vector j, una base canónica del plano y un vector cualquiera de vector al cuadrado se llaman coordenadas cartesianas del vector u a la pareja de números reales x y y, tales que permiten expresar el vector u como combinación lineal de los vectores de la base de la siguiente forma: vector u igual a x vector y más y vector j. Así pues, dada una base b a cada vector libre u del plano, se le asocia de modo único una pareja de números reales, que serían la x y la y, en sus coordenadas en la base b y recíprocamente. Aquí podemos observar cómo se expresa el vector u en la figura como combinación lineal de los vectores de la base canónica de b al cuadrado. Base es igual al vector i y el vector j. Aquí podemos ver que el vector u se puede obtener como suma del doble del vector i más el triple del vector j. Esto resultaría vector u es igual a la magnitud de 2 vector i más 3 vector j. La pareja de números reales 2 y 3 está formada por las coordenadas cartesianas del vector u. En la siguiente figura se expresa los vectores a, b, c, d y e de la figura como combinación lineal de los vectores de la base canónica. El vector a se puede expresar como vector a es igual a menos 3 vector i más 2 vector j. El vector b se puede expresar como 0 es igual al vector i menos 5 vector j, que es igual a negativo 5 vector j. El vector c se puede expresar como vector c es igual a 0 vector i más 6 vector j, que es igual a 6 vector j. El vector d se puede expresar como vector d es igual a 5 vector i menos 3 vector j. Y el vector e se puede expresar como vector e es igual a 5 vector i más 0 vector j, que es igual a 5 vector i. Paz y bien. En el día de hoy les estaré hablando acerca de los componentes vertical y horizontal de un vector. Cuando hacemos ejercicios con una dimensión, ni no usamos un vector porque el signo de esta magnitud es suficiente para determinar la dirección y el sentido. Normalmente, cuando tenemos un movimiento horizontal, si el valor de la magnitud es positivo, está a la derecha, y si es negativo, estará a la izquierda. Cuando tenemos un movimiento vertical, si el valor de la magnitud es positivo, estará para arriba, y si es negativo, estará para abajo. En otras situaciones, como las de 2 dimensiones, usaremos como referencia un plano cartesiano. Este plano no es más que una combinación de movimiento vertical con movimiento horizontal. Y bueno, de este lado de la pantalla les estaré poniendo una imagen para que se pueda entender un poco mejor la explicación. Y bueno, generalmente usamos que el eje X es el movimiento horizontal y el eje Y es el movimiento vertical. Entonces, cuando el valor del componente horizontal es positivo, significa que está apuntando hacia la derecha, y el valor negativo significa que está apuntando hacia la izquierda. Mientras tanto, cuando el valor del componente vertical es positivo, significa que está apuntando hacia arriba,
y si es negativo está apuntando hacia abajo. Y bueno, en la imagen podemos ya deducir que el componente horizontal es 3 y el componente vertical es 2.